Miércoles 3 de agosto de 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Muy buenos días con nuestros compañeros Andrea, Carolina y Lautaro. Hoy tenemos importantes noticias que compartir con ustedes, amigos. Andrea, el COE Nacional anunció decisiones importantes relacionadas a la situación epidemiológica del país. ¿Cómo estás, Vero? Amigos, quienes nos sintonizan también a esta hora de la mañana. Así es, el día de ayer el COE Nacional dijo que la mascarilla ya no será obligatoria, el certificado de vacunación ya no será obligatorio presentarlo para ingresar a lugares concurridos. Pero le tenemos más información, quédese con nosotros. Vamos a revisar esta noticia. Lautaro, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de $5 millones en la casa de un hombre víctima de sicariato en Guayaquil. Buenos días, Vero, Carolina, Andrea, amigos televidentes. Sí, les vamos a contar la historia de este sujeto, quien fue acribillado, pero cuando la policía ingresó a su domicilio, encontró $5 millones que podrían ser más, inclusive armas y otro tipo de indicios que se están investigando. Les vamos a contar qué pasó y qué es lo que va a suceder en este enigmático caso. Estaremos revisando entonces esta noticia. Igualmente, Carolina, cuéntanos por favor quién será nuestro invitado el día de hoy y cuáles serán los temas a tratar. Hola, ¿qué tal, Vero? Amigos televidentes y radioescuchas, estará hoy con nosotros el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, con quien hablaremos varios temas, sobre todo lo que está pasando en las mesas de diálogo, también esta reunión que se prevé con el Legislativo y otras cosas más, aquí más adelante. Muy bien, hacemos una invitación entonces cordial para que nos puedan sintonizar, amigos televidentes, también a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. El Ministerio de Salud Pública confirma el 6º caso de viruela del mono a escala nacional. El Gobierno Nacional autorizará a través del ARSA la venta libre de pruebas COVID-19 a farmacias de todo el país. Fuertes precipitaciones se registraron en la capital. Y en los deportes, Ecuador expresa su interés formal para la realización de 2 eventos internacionales. Y en lo internacional, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visitó Taiwán para apoyar en la democracia ante las amenazas de China. Enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes, a través del ARSA, el Gobierno Nacional autorizará la venta de las pruebas de COVID-19 en las farmacias del país. Además, desde este martes ya no es obligatorio presentar el carnet de vacunación, excepto en lugares estratégicos. En los próximos días, los ecuatorianos podrán adquirir una prueba de COVID-19 en la farmacia más cercana. Lo que nos interesa aquí es que sean pruebas que tengan una alta sensibilidad. Pueden ser pruebas nasofaringias, pueden ser pruebas de otro tipo, que ya tienen registro sanitario en el país y que se permitirá la venta en farmacias. Para ello se desarrolla un sistema de monitoreo con la Agencia de Regulación y Control Sanitario a través de un código QR en donde el usuario deberá registrar el resultado del test. Estos resultados no entran al sistema oficial, pero nos sirven de información trazadora para identificar cómo están los procesos. Según la cartera de salud, la venta de pruebas en farmacias permitirá que la persona que salga positivo se autoaísle y con ello se reduzcan los contagios. Además, se realizaron modificaciones obligatorias en el esquema de carnet de vacunación. El esquema completo consiste en 2 dosis únicas o 2 dosis más la dosis de refuerzo. La meta del gobierno es vacunar con la tercera dosis a 10 millones de ecuatorianos hasta el 30 de septiembre. Por ello, desde este 2 de agosto ya no es obligatorio presentar el carnet de vacunación en lugares no esenciales. En este momento tenemos un 40.6% de la población con tercera dosis, ¿no? Si pedimos el carnet del día de hoy, vamos a generar un problema de acceso del 60% de la población. Para ello se habilitarán puntos de inmunización en lugares concurridos como centros comerciales. Los centros comerciales, por ejemplo, que nos van a apoyar con brigadas de vacunación, espacio para nuestras brigadas. Desde la cartera de salud se asegura que los índices de positividad no han incrementado potencialmente en las últimas 2 semanas. En cuanto al teletrabajo, se informó que al menos 200.000 funcionarios públicos laborarán desde sus hogares. Edison Saavedra, Noticias 7.
Para quien sí será obligatorio presentar el carnet de vacunación será para los viajeros que ingresen al país. Eso es lo que ha confirmado el día de ayer, se ha confirmado en la mesa del COE Nacional. Además, para la próxima semana se tiene previsto entonces que se confirme si efectivamente se va a poder comprar esta prueba rápida de antígenos. Es la misma que se realiza, digamos, o de la misma manera que se realiza la PCR, y van a confirmar si es que habrá venta libre en las farmacias. Esto ya ha ocurrido en otros países, amigos. Así es, esto no es nuevo, ocurre en otros países. Por eso el Gobierno Nacional y el COE Nacional está trabajando con el ARSA para determinar estos test, los que tienen permiso, y que se pueda notificar al COE Nacional para que se pueda también modificar el reglamento que en estos momentos impide que este tipo de test sean vendidos al público en general. Pero también hay que aclarar la razón por la que ya no será necesario o ya no será requerido el carnet de vacunación, y es que ayer se dijo que alrededor del 90% de la población mayor de 3 años ya tiene el completo el esquema de vacunación, es decir, las 2 dosis, y en muchos lugares ya no se está solicitando el carnet de vacunación. Por eso se decía que ya no es una medida de verdad que para que controle, entonces es mejor levantarlo. Pero en octubre se modificará el esquema de vacunación y se considerará el esquema completo con 3 dosis, y en ese momento se volverá a requerir el carnet de vacunación. Muy bien, lo que sí se ha dicho es que si es que se confirma que las pruebas de antígenos pueden ser vendidas en las farmacias, no serían un justificante para el tema laboral. Es decir, si a usted le resulta positivo, usted deberá hacerse nuevamente otra prueba PCR, y esa es la que sirve para justificar las ausencias laborales en caso de dar positivo COVID-19. En 8 días tiene que presentarse un protocolo para la aplicación de todo este proceso de adquirir estas pruebas en las diferentes farmacias. Cuando ya haya este protocolo como tal, este documento, bueno, el COE se vuelve a sesionar y ahí puede aprobarlo y ya empezaría a aplicar. Otro punto que es importante traerlo de nuevo a la mesa son las mascarillas, porque se mantienen las últimas medidas que tenemos respecto a que en centros de salud, centros hospitalarios, es obligatorio utilizarlas, mientras que es facultativo, y se sugiere a las personas que si están en un espacio abierto con aglomeraciones debería utilizar el cubrebocas. Y también no se olvide que si usted tiene sospechas de COVID o ha estado en contacto directo con alguna persona que tenga este virus, pues tiene que estar 5 días aislado y luego utilizar la mascarilla 5 días más. Si bien es cierto, los casos de mortalidad con respecto a la pandemia de COVID-19 han bajado considerablemente en el Ecuador, el COE Nacional y con su presidente Juan Zapata han mencionado que se mantienen 200.000 personas con la modalidad de teletrabajo, esto para precautelar la salud de los funcionarios. Y en ese caso también cada una de las instituciones privadas o cada una de las empresas podrá acogerse a esta medida si considera necesario, precisamente por seguridad de los mismos. Ahora cambiamos de tema, y con 6 casos confirmados de la viruela del mono a escala nacional, la población aún no considera este virus de riesgo. Sin embargo, debido a las muertes ya reportadas en otros países, las autoridades sanitarias de la Organización Mundial de la Salud sí están preocupadas. Ellos manifiestan que sí, efectivamente puede ser un riesgo este virus que cada vez se multiplica a nivel mundial. Este martes 2 de agosto, el Ministerio de Salud Pública confirmó el 6º paciente contagiado con viruela del mono a través de un comunicado en Twitter. En varios países han incrementado las medidas de bioseguridad para combatir que se propague y provocar un contagio comunitario. En Perú y Brasil esta semana se confirmaron las primeras muertes por esta enfermedad. Sin embargo, la ciudadanía no conoce mucho sobre el virus. No sé qué es eso. No muy poco, no mucho. No sé qué es, pero pienso que es algo de una enfermedad de un mono. Y algunos sí le tienen miedo a la enfermedad. Sí, un poco sí, ya porque puede causar enfermedades en mi familia. Pero sí tengo miedo a contagiarme de esa enfermedad. La Organización Mundial de la Salud expresó que existe un brote que se ha extendido en todo el mundo. Tenemos un brote que se ha extendido rápidamente por todo el mundo a través de nuevas formas de transmisión sobre las que tenemos pocos conocimientos y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional. Por todas estas razones, he decidido que el brote mundial de viruela del mono representa una emergencia sanitaria de alcance internacional. Esta declaración se dio ya que la organización recibió muchas críticas al no declarar con prontitud emergencia sanitaria al COVID-19. Por su parte, las autoridades sanitarias del país informaron que se está analizando la compra de vacunas contra la viruela. No hay vacunas suficientes a nivel global para este tipo de
patología. Las vacunas que existen en el mundo son muy pocas. Nosotros estamos ya trabajando con la OPS-OMS para ver si esta distribución de las vacunas puede alcanzar el Ecuador. Hasta la fecha se han descartado 120 casos sospechosos y las autoridades instan en el uso de la mascarilla y las medidas de bioseguridad. Manuela Bedón, Noticias 7. Así es, lo que se ha mencionado también es que la vacuna que Ecuador está ya gestionando a través de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, es que esta vacuna de la viruela del mono no es recomendada para todas las personas, es decir, no se va a aplicar de forma general, sino que la recomendación es que sea exclusivamente en casos pre y post exposición al virus, es decir, las personas, los trabajadores de la salud que están expuestos, que lo están tratando, y también aquellos que han estado o que han sido diagnosticados con esta enfermedad. En estos momentos se está reactivando a escala mundial la producción de las dosis necesarias, porque efectivamente, si ustedes recuerdan, la viruela era una enfermedad que ya no existía en la humanidad. En estos momentos, con estos nuevos casos, se está nuevamente fabricando, y es por eso también la demora en la distribución de estas dosis, porque hay muchos países a la cola, uno de ellos Ecuador. Si bien es cierto que dicen que no hay que preocuparse, en el Ecuador particularmente, donde está controlado, donde no hay transmisión comunitaria, a diferencia de Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, donde sí, los casos se multiplican. En nuestro país la situación todavía está bastante tranquila, se lo podría denominar de esa manera. Incluso ayer el Ministerio de Salud descartó completamente que haya un fallecido por la viruela del mono en nuestro país. Eso es completamente descartado. Los 4 casos están en Guayaquil y bajo constante monitoreo. Lo que sí ha ratificado el ministro es que de los 6 casos solo 1 está hospitalizado, pero no por un tema de gravedad, sino porque se ha hecho un cerco epidemiológico con las personas con las que ha tenido contacto. También lo que ha dicho el ministro Ruales es que ha habido alrededor de 100 casos que se han descartado precisamente porque han tenido erupciones en la piel, pero no ha sido necesariamente viruela del mono. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos y compañeros. El presidente de la República, Guillermo Lasso, nombró a Diego Ordóñez como secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, una entidad del Ejecutivo que fue creada esta tarde o a la tarde de ayer y que se encargará de elaborar políticas públicas, planificación y coordinación de acciones en materia de seguridad. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario le deseó éxitos a quien fungía como consejero presidencial y quien también fue asambleísta por el movimiento Creo a principios de este periodo legislativo. Tenemos las declaraciones del presidente Lasso para poder escucharlas y comentar sobre esta nueva entidad que se crea mediante decreto ejecutivo. Bajo los lineamientos del presidente, la nueva secretaría se encargará de elaborar las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación con las entidades que conforman el sistema de seguridad pública y del Estado. Es decir, que articulará esfuerzos y definirá acciones con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los Ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores y Defensa, además de las autoridades de la Asamblea Nacional y de la Corte Nacional de Justicia. Todos unidos trabajaremos en beneficio de la seguridad de todos los ecuatorianos. La inseguridad es un tema que preocupa al país. Por eso estamos creando instancias y definiendo medidas que nos permitan alcanzar un ambiente mucho más seguro para todos, con la participación de las máximas autoridades del Ecuador. Muy bien, entonces en un evento en Carondelet, en el que también, por cierto, mediante decretos ejecutivos se ascendió a 3 generales de las Fuerzas Armadas, quienes ahora ya ocupan el máximo rango dentro de esta institución, y también se creó esta nueva secretaría y se nombró a Diego Ordóñez, que como ya lo dijo Verónica, pues ha sido consejero hasta hace 2 días, ahora ya se encarga de esta entidad que principalmente lo que hace es coordinar en temas de materia de seguridad a diferentes ministerios, como el del Interior, como el de Defensa, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, para poder contrarrestar lo que estamos viendo, esta crisis de seguridad en todo el país. También el SNAI será parte de lo que él puede gestionar para, de una forma mucho más integral, atacar directamente a este problema que estamos viviendo.
Además, también recordemos que este ministerio, la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, tendrá las atribuciones del extinto Ministerio de Coordinador de la Seguridad. En total son 16 las funciones que tiene las competencias que tendrá y que se enmarcará esta Secretaría. En los próximos 60 días tendrá que darse todas las disposiciones de inmuebles, de elementos para que pueda ya entrar en funcionamiento. Y pues veremos también, ha dicho el presidente, que la función y las tareas que tiene Diego Ordóñez no serán sencillas, pero que cuenta con el apoyo del Ejecutivo. Tendrá autonomía financiera y administrativa esta secretaría. Y para recordar también quién será el titular de la secretaría, Diego Ordóñez, él fue asambleísta hasta febrero de este año evidentemente por Creo, luego pasó a ser el consejero presidencial y finalmente ahora será el titular de esta secretaría, que evidentemente sería casi como un paraguas para el Ministerio de Defensa, para el Ministerio del Interior y también para el SNAI, como lo dijo Lautaro. Recordemos que Ordóñez estuvo muy activo, sobre todo durante el paro, que hubo que hacer una serie de acciones para contrarrestar el vandalismo. Fue uno de los funcionarios de gobierno que estuvo muy al tanto y trabajando bastante con eso, y de esa manera también puede articular la relación que va a tener con los demás miembros del gabinete, sobre todo en el tema de seguridad. Y ahora, ¿quiénes van a trabajar en esta entidad? Es importante decirlo porque el personal no se contratará nuevo personal, sino que los servidores públicos que ya trabajan en la Dirección de Movilización del Ministerio de Defensa y del Consejo de Seguridad Pública se trasladarán hasta esta nueva secretaría para elaborar. Ahora les contamos que las mesas de diálogo continúan. La fijación de precios en los productos fue la temática abordada entre los movimientos sociales y el Gobierno Nacional durante este martes. Veamos. Llegar a consenso sobre el control de precios y especulaciones del objetivo que tiene la mesa número 3 de los diálogos que entabla el Gobierno Nacional y los movimientos indígenas. Este martes 2 de agosto se instaló la tercera jornada en esa temática. Para el ministro de Producción, Julio José Prado, hay una línea roja que no permitiría realizar una fijación específica de precios de productos industriales. Se puede tener una fijación, como ya existe, de algunos productos agrícolas, pero estamos absolutamente de acuerdo de que hay que buscar mecanismos de mercado para buscar reducir algunos de los precios que han tenido una subida de precios y de inflación debido a las condiciones internacionales. El gobierno presentó un mecanismo relacionado con observatorios público-privados de precios. De esta forma, dicen, se podría contar con información actual que detalle el nivel del sector rural para que se conozca dónde se pueden adquirir los mejores productos. El mejor mecanismo que existe dentro del mercado es poder tener información puntual que hoy por hoy le existe dentro del INEC, pero que no es tan detallada como podría ser a nivel de sectores rurales específicos. De su lado, los sectores sociales proponen fijar los precios del arroz, aceite, harina, embutidos, papas y más. Se agrega la alimentación para animales domésticos como los perros. Bueno, hay una discusión ahí sobre precios referenciales y precios de sustentación que tiene que ser abordado. No nos olvidemos que hoy por hoy ya existe lista de precios para 7 productos, ellos están solicitando 44. Vamos a buscar algunos mecanismos y algunas salidas para poder establecer criterios que sean razonables y que sobre todo vayan acordes con el plan de gobierno, así como con las necesidades de la gente. El Gobierno Nacional presentará su propuesta definitiva para el control de precios este viernes 5 de agosto. Andrea Orbe, Noticias 7. Han pasado 21 días desde que se iniciaron las mesas de diálogo. Recordemos que se tiene un límite de 90 días para poder llegar a acuerdos en 10 temas. Se abordaron 10 temáticas para estas conversaciones. Lo que ha dicho el movimiento indígena es que al momento tienen un poco de inconformidad por los escasos acuerdos a los que se ha llegado. Recordemos que uno de ellos es el acuerdo que se mantuvo en la banca pública y privada, en donde se acordaron financiamientos y también créditos. Sin embargo, aún está pendiente el tema de los combustibles, del subsidio a los combustibles y evidentemente el de los precios. El movimiento indígena quiere que se fijen los precios a 44 productos. Sin embargo, pues habría que conversar. Lo que ya ha dicho el ministro de Producción, Julio José Prado, es que hay una línea roja para los productos, sobre todo industriales. Claro, eso es casi imposible, según lo que ha manifestado, de que se pueda establecer
el tema de los precios. Cuando ya esté aquí el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, vamos a abordar un poco más sobre lo que ha sido esta mesa y las demás que se están realizando. Además, como puntos importantes para no olvidarse, entonces este viernes se entrega la propuesta ya final y el próximo martes, el 9 de agosto, se reúnen de nuevo en estas mesas, que sería la tercera sesión de la mesa, la cuarta sesión de la mesa, y allí podremos tener un resultado, porque hasta el momento de las 3 mesas que se han estado efectuando, solamente una tiene ya la resolución. Estamos a la espera de la siguiente y también de la próxima semana, que empiece la mesa de fomento productivo, que también es otra de las más importantes. Y muchos de estos puntos que se están tratando en esta mesa de diálogos no tienen que ver con una relación directa con el Ejecutivo, sino también con otras funciones del Estado, según lo ha manifestado Leonidas Issa. Por ejemplo, en el caso de los derechos colectivos, tiene que ver directamente la función judicial, así que veremos cómo se van a interrelacionar las diferentes funciones del Estado en estos conversatorios o en estas mesas de diálogo. Ahora les contamos, amigos, que la Asamblea Nacional se prepara para conformar una comisión mixta junto al Ejecutivo para trazar una agenda conjunta de leyes. La propuesta de la legislatura es comenzar con el tratamiento de una nueva ley de inversiones. La mañana de este martes 8 de julio, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se reunió con los jefes de bancada para ponerse de acuerdo previo al encuentro con el Ejecutivo para destrabar el trabajo entre ambos poderes. La primera reunión de trabajo será ya la próxima semana, a más tardar el día miércoles, y en esa reunión conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo podremos ya dar una hoja de ruta cierta para que conozca el país, que obviamente tiene que ser lo más pronta posible. Para este cometido, cada bancada deberá presentar hasta este jueves el nombre del legislador delegado del bloque en estos diálogos y hasta ese mismo día los insumos y aportes que consideren necesarios, incluyendo en esto a los legisladores independientes. A que el diálogo es el camino que se tiene que seguir y que en función de eso debe ser la agenda de país. Nosotros nos sentaremos de esa mesa de diálogo, evidentemente, pero también con nuestros principios absolutamente claros. La primera ley en la agenda sería la Ley de Inversiones, que ya en el pasado fue enviada por iniciativa del Ejecutivo y negada por el Pleno, pero ahora dicen es otro momento y la norma no sería enviada igual. Pueda volver gran parte de esta ley, los temas positivos que tenía el tema de alianzas público-privadas, para profundizarlos, el tema de la digitalización. Se excluiría, por supuesto, el libro más complejo y más polémico, como fue el del Código Monetario. Con estos diálogos, los legisladores pretenden evitar los vetos totales. Muchas veces con los vetos totales queda en nada, y el Ecuador sigue en la espera de esos proyectos de ley. Carolina Basante, Noticias 7. Otro de los aspectos muy importantes que también se tratarán en estos diálogos entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional es el tema de fiscalización. Ayer se hablaba de los juicios políticos, evidentemente existe una normativa en este sentido, pero también es importante y se pondrá sobre la mesa hasta este jueves. Conoceremos también cuáles son los otros insumos y temáticas que plantean desde la Asamblea, y se trabajará también con el jefe de bancada del oficialismo, Juan Fernando Flores, y directamente con el Ejecutivo. Nosotros estaremos conversando de este tema también más adelante con el ministro Jiménez, pero en todo caso se anuncia ya la posibilidad de que regrese la ley de inversiones, pero no la ley de inversiones que fue rechazada, sino una modificada, y tendremos que ver cuál será la propuesta del Ejecutivo también en este sentido. Desde el gobierno ya se había adelantado la comisión que se sentaría a estos diálogos con el Ejecutivo. La va a presidir Francisco Jiménez, del ministro de Gobierno, y también estará acompañado de juristas expertos en el tema legislativo. Es importante aclarar que estas mesas de diálogo, estas conversaciones son aparte a lo que se realiza con las organizaciones sociales, y también es importante traer a colación de que entre el Ejecutivo y el Legislativo hubo una especie de ruptura, un separamiento a raíz de lo que pasó en el paro, este intento de la destitución del presidente Guillermo Lasso, luego la nueva mayoría que se formó y que se creería que puede bloquear cierto tipo de leyes. Lo que ahora ya se busca de ambas partes es poder volver a reunirse, conversar por el bien del país y para poder tramitar diferentes proyectos de ley que se necesitan y tienen que pasar evidentemente por un procedimiento legislativo. Estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta noticia. Ahora hacemos una pausa, amigos, pero cuando regresemos estará con nosotros Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, para hacer una evaluación precisamente de las mesas de diálogo que se están realizando entre el gobierno y los movimientos indígenas y sociales. Ya regresamos. Muy bien, nos vamos a contar que la Policía Nacional continúa con las investigaciones por el sicariato de un hombre en Guayaquil
que no solamente tenía antecedentes penales, sino que altas sumas de dinero fueron halladas en maletas guardadas dentro de su vivienda en el sur de la ciudad. Veamos. Juan Pablo Andrade González fue acribillado por un sicario en la Ciudadela 9 de octubre, en el sur de Guayaquil, mientras estaba en compañía de su hijo de 3 años. En un video filmado por una cámara de seguridad se observa cómo disparan con una AK-47 contra su vehículo blindado. Pero eso no fue todo, porque cuando la policía entró a su vivienda como parte de las investigaciones por este presunto sicariato, hallaron al menos 5 millones de dólares en efectivo, que estaban guardados en maletas y bolsos. Sin embargo, el monto aún no está completamente establecido. Tienen que realizar el conteo físico de cada billete que se encuentra, y posterior se le dará a conocer efectivamente cuánto es la cantidad de dinero que se puede obtener. En el domicilio también encontraron un arma de fuego y municiones, aunque se desconoce por qué Andrade González tenía en su poder tantos fajos de billetes. El occiso contaba con 11 antecedentes penales por delitos como tenencia de armas, falsificación de documentos y un expediente por supuesto asesinato. Además, hace poco habría salido de la cárcel según información preliminar. Mientras tanto, su hijo es atendido por heridas de gravedad en un hospital de Guayaquil. En cuanto a los millones de dólares, la Fiscalía le solicitó a un juez que inmovilice el dinero hallado para que éste ingrese a las cuentas del Banco Central, a la par que se investiga su origen. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, este es un nuevo caso de una persona a la que se le encuentran altas sumas de dinero, en este caso 5 millones de dólares en su vivienda. Recordemos que Leandro Norero fue encontrado con 6 millones y también con lingotes de oro de 9 millones de dólares. Esto lo que nos hace pensar es que hay mafias grandes que están todavía operando en el país, y para hablar de seguridad pues tenemos al ministro de Gobierno entre los diferentes temas que vamos a abordar. Ministro, muy buenos días. Nos sorprende lo que ha pasado en Guayaquil con este caso, ministro. ¿Cómo está? Buenos días. Efectivamente, es otro caso más de este proceso de criminalidad en el cual estamos inmersos, pero que los estamos combatiendo. El gobierno ha sido muy claro en que va a actuar con claridad y con contundencia respecto de estos hechos, y en este caso pues la Policía Nacional pues ha intervenido y ha podido hacer su trabajo. Vamos a ver qué es lo que arrojan las investigaciones, pero en todo caso, claro, preocupa mucho que haya esos valores acumulados tan estratosféricos en una vivienda, y para qué se usaron, en qué se usaron. Pero entiendo que ya las investigaciones van a arrojar los resultados necesarios. Ministro, precisamente en ese caso, el día de ayer se conoció que se creó esta Secretaría de Seguridad, su titular Diego Ordóñez. ¿De qué se encargará y cuál va a ser el presupuesto que tendrá esta Secretaría? Bueno, el presupuesto se está definiendo. Entiendo que en los próximos días ya se tendrá una cifra más clara, pero en todo caso es la Secretaría que se va a encargar de, entre otras cosas, equipar a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, manejar la problemática de seguridad, establecer una serie de coordinaciones interinstitucionales con las diferentes instituciones que trabajan dentro del Frente de Seguridad. Eso es un paraguas casi del Ministerio de Defensa, el Interior y sí, es un paraguas institucional que va a permitir manejar la seguridad en su conjunto, y para el cual el presidente ha considerado como la persona idónea a Diego Ordóñez, y estoy seguro que va a ser un muy buen trabajo. Justamente yo quería preguntarle a su ministro, ¿por qué Diego Ordóñez para coordinar la seguridad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es una persona competente, es un hombre de confianza del presidente, es alguien que en las marchas estuvo muy compenetrado con la problemática de seguridad, que viajó también ya a Israel para conocer más de cerca todo el equipamiento que se necesita. No nos olvidemos que hemos venido, lamentablemente, en los últimos 15 años de un proceso de debilitamiento institucional de las instituciones, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, y hoy el gobierno presidido por el presidente Guillermo Lasso está decidido a reinstitucionalizar estos cuerpos que son tan importantes no solamente para la seguridad del país, porque ese es un enfoque que puede ser un poquito limitado, son importantes para la democracia, son importantes para el orden público, son importantes para la estabilidad institucional, son importantes para una serie de factores que no se remiten únicamente a la seguridad. Entonces, combatir la inseguridad en el país, fortalecer a las Fuerzas Armadas, fortalecer a la Policía Nacional, forma parte también de un paraguas de gobernabilidad que tiene que ser consolidado dentro del Ecuador. Ahora, ministro, cambiando de tema y hablando sobre las mesas de diálogo, que es algo que también todos estamos expectantes, se ha dicho que hoy se va a hacer una evaluación de los 21 días que ya están, pero por parte de las organizaciones sociales parece que hay descontento. Ayer se mencionó que no se está avanzando como se preveía y que los 90 días tal vez serían insuficientes.
Tal vez los 90 días sean insuficientes, pero, y claro, siempre uno tiene la expectativa de hacer las cosas más rápido, pero hemos avanzado bien. Hemos abierto ya prácticamente 4 mesas, sin duda, con sus vicisitudes y sus acuerdos y desencuentros, porque esto no es fácil, pero yo quiero decirle al país que este es un proceso inédito, casi histórico. Nunca se ha sentado un gobierno con las organizaciones sociales a procesar los temas que tienen que ver y que impactan a 18 millones de ecuatorianos. Por ejemplo, en la mesa de banca pública y privada logramos un acuerdo con 4 ejes perfectamente definidos: reestructuración, recalificación, condonación y acceso a créditos. Ayer tuvimos una muy buena reunión en mesa de control de precios con una serie de parámetros en materia de control, en materia de políticas públicas, por ejemplo el Observatorio Plurinacional, que lo vamos a implementar, y también de acceso a información, que es extraordinario porque le permite al Estado ir aterrizando también a nivel de los diferentes estamentos las decisiones que se van tomando. Es decir, ya no estamos hablando de un gobierno solo ni aislado. Estamos hablando de un gobierno en contacto directo con las organizaciones, con la sociedad civil, con una serie de actores que antes habían sido marginados por los antiguos gobiernos. Ahora usted me dirá, claro, pero ¿por qué no se hizo antes? Claro, sí, siempre se pueden hacer las cosas antes, pero como dice el refrán, más vale medio tarde que nunca, porque tampoco es que estamos tan tarde. Y yo estoy seguro que en los 90 días vamos a tener bastante suceso en algunas mesas, y si es que se tiene que extender el plazo, que se extienda. Aquí lo importante es que se haga un trabajo serio, metodológicamente ordenado, con claridad, con transparencia y pensando en los beneficios para las grandes mayorías, y que eso arroje resultados positivos para todo el país. Yo estoy convencido que estamos por ese camino. Muy bien, ministro, yo quisiera volver un poquito al tema de seguridad, que evidentemente es uno de los que preocupa a la ciudadanía. ¿No podría ser tal vez alguien que tenga un poco más de conocimiento en el tema de seguridad y que tenga tal vez este nivel estratégico que necesitan todas las entidades que estarán bajo su cargo, más o menos? Lo que pasa es que desde la entelequia y desde lo ideal siempre se pueden formular perfiles y perfiles, pero el presidente ha tomado una decisión, lo ha hecho en función de los elementos que él ha visto que tiene Diego Ordóñez. Es una decisión perfectamente consensuada, meditada, y yo creo que hay que dar tiempo para que las cosas vayan agarrando su rumbo. Aquí lo importante es que, independientemente de los nombres, porque también hubo nombres que cambiaron después de las marchas en los ministerios, salieron unas personas, entraron otras. Aquí hay un líder del proyecto que se llama Guillermo Lasso Mendoza, y hay un programa presidencial y de gobierno que tiene que cumplirse, y eso tiene que implementarse en las diferentes instituciones. Dentro de ese programa y dentro de esa ejecución, la problemática de seguridad es fundamental, y yo creo que el proceso de reinstitucionalización y fortalecimiento de estas entidades va a arrojar resultados muy positivos, esperemos hasta finales de este año. Y, ministro, ¿se puede ratificar que esta nueva secretaría va a utilizar recursos que ya existen, tanto bienes como también personal? ¿Eso está garantizado? Sí, obvio, no tiene por qué ser de otra manera. Por supuesto que tiene que utilizar los recursos que ya existen. Al final del día, yo siempre comparo a la seguridad con el empleo, porque es una consecuencia de muchas buenas decisiones, o, si es que no se hace bien, de no tan buenas decisiones. Entonces, cuando hay empleo es porque se han tomado una serie de decisiones en diferentes aspectos que confluyen a un panorama económico más estabilizado. Cuando uno va construyendo un panorama de seguridad en un país, es porque ha construido una serie de decisiones a nivel institucional, a nivel de recursos, a nivel de cooperación, a nivel de prevención, a nivel de represión, a nivel de fortalecimiento, que finalmente terminan generando una situación distinta a la que nosotros recibimos cuando el gobierno asumió su gestión en abril del 2021. Entonces, yo pienso que desde ese punto de vista hay bastantes buenas razones para pensar que podemos, con esta secretaría y con las designaciones que se han hecho, tener un nuevo panorama de seguridad con una situación bastante más consolidada a fines de este año. Ministro, en otro tema y que también ha generado preocupación es sobre los casos o presuntos casos de corrupción que se están investigando dentro del gobierno nacional. Hay 2 funcionarios cercanos al presidente que ya han sido separados. ¿Qué pasa en estos? Bueno, ellos han sido separados porque el presidente ha considerado que existen elementos suficientes para esa separación. Y yo creo que nosotros desde el comienzo, y el presidente lo ha dicho así, hemos sido absolutamente tajantes en este tema. Funcionario que esté inmiscuido en situación de corrupción tiene que ser separado del gobierno, primero. Segundo, la justicia debe poder hacer su trabajo.
y la justicia está haciendo su trabajo. No ha habido absolutamente ninguna injerencia ni del gobierno ni de ninguna entidad. Un llamado de atención, porque usted decía 24 horas antes de que separen al exgerente de Petroecuador, usted hablaba sobre las personas que estaban cercanas al gobierno, que no existían este tipo de casos de corrupción. Luego vemos que sí. Pero él no estaba tan cercano. Él es gerente de Petroecuador y yo me refería a los funcionarios cercanos al presidente. ¿Pondrán ustedes denuncia tal vez por este tema de Ítalo Cedeño? Si es que corresponde, sí. Pero ojo, una cosa es la decisión política de que un funcionario cuestionado tenga que dejar el gobierno y otra cosa es la decisión judicial de que alguien que ha sido imputado con razones concretas que hagan presumir su participación en un ilícito tenga que responder ante la justicia. Yo creo que aquí debemos separar dos cosas y esto probablemente tiene que ver con el axioma de que la mujer del César no solamente debe ser, sino también parecer. Y nosotros en el gobierno tenemos que preocuparnos de que las cosas sean consistentes desde diferentes ángulos. Por eso es que el presidente tomó la decisión de separar al funcionario de Petroecuador. Pero las investigaciones tienen que seguir su cauce, tienen que establecerse con las herramientas procesales adecuadas y de seguro, si es que hay indicios que permiten pensar en la comisión de delitos y en su participación, entonces tendremos que presentar las acciones correspondientes. Sobre el tema de Juan José Pons, ministro, bueno, durante la semana anterior salió el caso, usted también se pronunció en otro medio, incluso manifestó que nadie estaba por encima de la ley y de la ética que tiene que ver. Sin embargo, en estos días ya nos ha comentado mucho, pero lo que sí se sabe es que Pons fue un miembro, un consejero de gobierno y cercano también en la campaña. ¿Qué dice el presidente Guillermo Lasso sobre esto que sucedió con una persona que era cercana a él? Bueno, a todos nos preocupa. El presidente ha sido muy enfático desde el comienzo en su lucha contra la corrupción, su entorno también. Obviamente que este tipo de casos nos preocupa, pero lo mejor que podemos hacer, como yo lo he dicho varias veces, es facilitar todas las condiciones para que la justicia haga su trabajo. Lo peor que le puede pasar a un país es la impunidad cuando hechos delictivos se producen. Pero también no está bien cuando la justicia saca conclusiones anticipadas y condena anticipadamente a la gente. Entre lo uno y lo otro, la justicia debe abrirse camino. Por eso nosotros hemos considerado desde el gobierno que tenemos que actuar con prudencia, con distancia y con apoyo. Pero, ¿Para qué? Ejemplo, para que la justicia trabaje y concluya lo que debe hacer. Me imagino que también ustedes estarán investigando, no desde el tema judicial, eso lo hace otra institución, pero ustedes en las aduanas y en las diferentes instalaciones del gobierno pueden estar averiguando, indagando qué pasó con Pons. ¿Hubo alguna irregularidad, ministro? ¿Ustedes ya conocen sobre eso? Hasta este momento no tenemos elementos que nos permitan concluir en esas irregularidades. Esa es una investigación que se está llevando de forma privada, que hizo una denuncia la directora nacional de aduanas, que se está llevando a cabo la investigación por parte de la Fiscalía y nosotros estamos a la expectativa de que esas herramientas permitan arrojar la verdad sobre los hechos. Si es que se produjeron hechos irregulares, quienes participaron allí tendrán que responder y tendrán que sobre ellos pesar todo el rigor de la ley. Pero debemos esperar, ser prudentes y obviamente apoyar todas aquellas declaraciones, informes, documentos periciales o la serie de herramientas que permitan establecer con claridad si es que ha habido irregularidades en las aduanas, quién ha participado y de qué manera lo han hecho. Ministro, ayer en Asamblea se empezó ya a preparar el escenario para esta posible reunión que tenga, bueno, no posible, sino la reunión que tendrá con el Ejecutivo y que han dicho será el próximo miércoles a más tardar. La iniciativa de la Asamblea es que se empiece por el tratamiento de la ley de inversiones. ¿Qué tiene que contener esta nueva ley de inversiones para que no vuelva a ser rechazada? Bueno, de hecho, es una ley que está bastante pulida, porque con lo que se envió la vez pasada, yo en ese momento era asambleísta, entonces incluso participé, no fui el ponente, pero fue en mi comisión, que era la Comisión de Desarrollo Económico. Por lo tanto, tenemos una idea bastante clara de qué fue, por ejemplo, los temas monetarios y financieros fueron extraídos ahí, algunos temas petroleros también se dejaron afuera, pero en materia de digitalización, de zonas francas, de zonas especiales de desarrollo económico, había un consenso bastante ecuánime de por dónde debían ir las cosas. Entonces yo creo que con ese insumo que nos ha permitido tener bastante claridad sobre cuál podría ser ese proyecto, me parece que hay un camino que desde el punto de vista de lo jurídico y de lo normativo está bastante allanado y está bastante claro. Ahora, lo político siempre es otra cosa. Por lo tanto, habrá que conversar con las diferentes bancadas para ver de qué manera esta información ya se va haciendo llegar a las bancadas y que se tome una decisión sobre eso, porque a mí me parece que de adoptarse va a ser una herramienta muy positiva para el país. Ministro, ¿y en qué panorama queda también estas reformas laborales que hemos conversado desde el año pasado y que también incluso se puso sobre la mesa esta opción de ir a una consulta popular
Popular. Con este nuevo escenario, digamos, que se abre esta mesa de diálogo con la Asamblea Nacional, ¿quedaría descartada la consulta popular en el tema específico de reformas laborales? Nosotros sí, en el tema específico de reformas laborales probablemente sí, porque si es que nosotros logramos avanzar bien con la ley de inversiones, con el proyecto de ley de inversiones y poderla tratar en un tiempo presumiblemente corto y poderla aprobar como corresponde en función de los criterios que aquí hemos conversado, pues yo creo que el siguiente desafío debería ser la reforma laboral. Ese sí va a ser mucho más discutido porque allí va a haber posiciones más encontradas, ahí hay panoramas y aspectos ideológicos que seguramente las diferentes bancadas van a enfocar. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de establecer puentes como yo lo escribí y lo sugerí en la carta que le respondimos al presidente de la Asamblea. Tenemos que buscar la manera de establecer puentes y relaciones institucionales adecuadas entre Ejecutivo y Legislativo. Nunca ha sido fácil, cada uno tiene su visión respecto de las cosas, pero nosotros estamos aquí representando a 18 millones de ecuatorianos y en función de eso tenemos que actuar y decidir. Me dice sí, solo en reformas, específicamente en reformas laborales. Sin embargo, está abierta la posibilidad de una consulta popular. Sí. ¿Qué temas entonces habrían ahí? Bueno, allí... ¿Y para cuándo, ministro? Bueno, es lo que permanentemente nos han preguntado y tengo que reconocer que nunca hemos dejado de lado la consulta popular, pero sus contenidos han mutado. Inicialmente estábamos trabajando sobre 3 ejes, que era el económico, el institucional y el que tiene que ver en materia de seguridad. Luego, por la serie de hechos que se dieron en el país, pensamos en que mejor era hacerlo exclusivamente desde el punto de vista de la seguridad. Hoy por hoy, que también se han producido una serie de hechos que son importantes para el Ecuador, creemos que enfocar los aspectos de seguridad e institucionales podría ser lo más conveniente. Lo que está claro es que el país sí necesita una consulta popular y que tenemos una coyuntura el próximo año para hacerla y que lo más probable es que la presentemos ya en las próximas semanas. Pero en seguridad, ¿en qué aspectos específicamente? ¿Qué se preguntaría en el tema de seguridad? No quisiera adelantar criterios ahí porque estamos trabajando las preguntas, pero hay algunas cuestiones de institucionalidad, de empoderamiento de los municipios, de reforzamiento del ordenamiento jurídico del país para tratar los problemas de seguridad que pueden ser abordados desde la consulta popular y me parece que en función de esos criterios, en las próximas semanas estaremos definiendo ya un texto, inclusive con la ayuda de otras instituciones que también han solicitado su intervención, instituciones de la Administración de Justicia, porque nosotros queremos que sea algo bastante completo y que le permita a los ecuatorianos tener mucha más tranquilidad que la que hemos tenido hasta ahora. Ministro, y volviendo al tema de los diálogos con el Legislativo, ¿qué otros proyectos propondrán ustedes de ley que entre dentro de esta agenda de prioridades que se van a trazar? Bueno, como dije, nuestra prioridad es ley de inversiones, reforma laboral, nos preocupa también el tema de ley de comunicación, pero sobre eso ellos ya se pronunciaron y nosotros tenemos que determinar si es que va a haber un veto total o un veto parcial. Hay otros aspectos también en materia de artesanos, de leyes de índole comercial, en materia de turismo también que están represadas y que sobre todo tenemos que terminar de diseñar una agenda y ese va a ser uno de los motivos principales de la reunión la próxima semana, que nos permita trazar una agenda con claridad y poder aprovechar estos 5 meses que nos quedan ya del año. Yo creo que se ha perdido mucho tiempo, lamentablemente, ha sido un año bastante accidentado desde lo político, con lo que sucedió en el país, en las marchas y en las movilizaciones, y también con lo que sucedió en el Legislativo, con el cambio de presidencia y de vicepresidencias y de miembros del CAL, que también ha trastocado un poco la agenda legislativa, pero tenemos que avanzar. Y en función de eso, el gobierno está dispuesto a volverse a sentar con el Legislativo para poder hacer avanzar esa agenda. Y justamente sobre ese tema, ¿les preocupa o les preocupó en algún momento esta nueva mayoría que surge en la Asamblea Nacional? No. Al final del día es la expresión de una correlación de fuerzas y el Ecuador siempre ha sido muy fecundo en materia de relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, por lo tanto no es nada nuevo ni para un gobierno ni para el país. Nosotros tenemos que buscar la manera de entender lo que está sucediendo en el escenario y sobre todo posicionar los temas que son importantes para los 18 millones de ecuatorianos: estabilidad institucional, agenda legislativa, empleo, seguridad, salud, educación. Esas son las cosas verdaderamente importantes y lo que aspiramos es que la clase política entienda también la importancia del momento y la necesidad de tomar decisiones. Borrón y cuenta nueva con la Asamblea. Bueno, borrón y cuenta nueva, no sé si tan absoluto, pero en todo caso, nosotros como gobierno tomamos lecciones de lo aprendido, asimilamos la historia,
pero estamos claros que también tenemos que tener la capacidad de mirar hacia adelante. Y al final del día los actores políticos, cada uno tiene su visión y su manera de enfocar las cosas, pero por encima de esas visiones tienen que primar los intereses de 18 millones de ecuatorianos, y es esa la absoluta prioridad para nosotros. Muy bien, nos queda corto el tiempo para abordar todos los temas necesarios. Muchísimas gracias, ministro, por su presencia aquí en Noticias 7. Nosotros estábamos conversando con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que al volver tenemos deportes. Bien, y llegamos al final de la presente emisión informativa. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado y les esperamos a las 19 horas en nuestro noticiero estelar. Que tengan un buen día, compañeros. Felicidades, buena jornada de trabajo para ustedes y hasta pronto, amigos.